y pues hoy vamos a hablar un poquito sobre la salud mental o emocional del líder juvenil. Y qué bueno poder interactuar con ustedes porque también en la forma que ustedes se expresaron, en la forma que ustedes perciben el ministerio, también nos da una idea de cómo está la salud emocional en ustedes. Y no soy psicólogo, ¿verdad? Pero creo que el relacionarme con las personas y ser pastor me ha ayudado mucho a conocer el comportamiento del ser humano. Y ya lo vamos a ver más adelante. Pero, amados hermanos, nosotros necesitamos realmente líderes que tengan una salud emocional. Y digo esto porque cuántos líderes hemos visto caer y líderes que han quedado mal y líderes que pues han abusado de la autoridad que se les ha delegado. Y yo creo, mis hermanos, que es un tiempo que nosotros podamos trabajar en esa área. Y les quiero contar que cuando yo ingresé al ministerio, tal vez alguien por acá también tuvo esa experiencia, pero yo siempre me preguntaba, ¿por qué tantos requisitos, mis hermanos, para entrar al ministerio? Y yo pues he presentado mi papelería o el currículum vitae, ¿verdad? En diferentes empresas, pero nadie me había pedido tanta información como lo es la iglesia. Y les digo esto porque me pidieron cartas de recomendación, antecedentes penales, me pidieron hice un estudio, me hicieron un estudio psicológico. Y les quiero contar que en eso, pues, bueno, uno pues respondió a las preguntas, pero luego no sabía que iban a convocar a mi esposa, a mis hijos, para poder corroborar toda la información que yo había dado. Y luego, pues, el supervisor territorial me dijo, bueno, vamos también a dialogar con otros pastores. Y yo le pregunté, pastor, ¿y por qué tanto proceso? Y él me dijo, es que no queremos pastores locos, me dijo. Entonces, yo dije, bueno, tienes razón, papá, porque uno va a atender a personas allí y cómo es que la iglesia trata la manera de cuidar en todo lo que tiene a su alcance para tener ministros sanos. Y pues, hermano, la verdad es de que trabajar con personas es complicado, complicado, mis hermanos. Ahora que estoy de pastor general, bueno, siempre he sido pastor de jóvenes. Trabajé por más de 10 años como pastor de jóvenes en Iglesia de Dios Lluvias de Bendición y pues ahí atendíamos muchos casos, pero era más relacionado con la juventud. Ahora que estoy como pastor general, tengo que lidiar con personas de la tercera edad, tengo que lidiar con hombres, con mujeres, matrimonios, con niños, con adolescentes, con jóvenes. Tantas cosas, mis hermanos. ¿Y cómo es que un pastor tiene que tener una salud mental? ¿Por qué? Porque, hermano, todas las personas están esperando algo de su líder, están esperando algo de un ministro, porque se supone que el líder tiene una comunión un poquito más intensa con el Señor. Y entonces yo quiero arrancar con esto porque qué importante, mis hermanos, desde que nosotros podamos tener una salud emocional, una salud mental como líderes de generación emergente. En Génesis capítulo 1, versículo 27, también yo les voy a pedir que vayan ustedes buscando algunos versículos y voy a pedir que los puedan leer para poder tener algunos sustentos bíblicos de lo que vamos a aprender hoy. Pero en este versículo nos habla que fuimos creados por el Señor, ¿sí? Somos creación del Señor. Fuimos hechos a imagen y conforme a la semejanza de Dios. Y eso siempre lo debemos de tener en mente, mis hermanos, porque nosotros somos creación de Dios. Y cuando nosotros aceptamos a Jesús, pasamos a ser hijos de Dios. Y eso nos debe dar una identidad de quiénes somos nosotros. Muy bien. Eh, Cuando hablamos de salud emocional o mental, eh, yo quiero que veamos estos conceptos. Y los seres humanos somos seres emotivos, mis hermanos, y hemos encontrado la forma de comunicar esas emociones y es por medio del lenguaje. Vean eso. O sea, nosotros expresamos nuestras emociones por medio del lenguaje. Esto nos hace criaturas únicas, diferentes de los animales.
Pero los animales también, ¿verdad? Las mascotas mueven la colita, ¿verdad? Cuando están contentos o van y nos empiezan a lamer la mano, si es un gato, un perro. Pero nosotros como seres humanos siempre vamos a expresar en nuestro lenguaje eh, la salud emocional que nosotros tenemos. Por eso, cuando nosotros le respondemos a alguien y estamos en un momento de tensión, ¿cómo respondemos, mis hermanos? Cuando alguien nos envía un mensaje y nosotros estamos en un momento de tensión, un mensaje de WhatsApp y nos envía el líder y dice, mira, necesito tus reportes, necesito que puedas, me puedas decir cómo vas con el programa, y uno está en un momento de tensión y uno de repente contesta de una forma incorrecta. Ahí demostramos nuestras emociones. Y por eso acá se nos dice que nosotros somos personas o somos seres únicos. Y somos únicos porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, y de esa manera nosotros también demostramos o proyectamos nuestras emociones. Por eso la emotividad humana es lo que conocemos como imagen de Dios. Los seres humanos fuimos creados a imagen de Dios, tanto los hombres como las mujeres. Y la imagen de Dios es la capacidad que el ser humano tiene para lograr tres cosas importantes. Y vean esto. Esto es lo que nos hace diferentes: pensar, sentir y actuar. ¿Sí? De la forma en que nosotros pensamos, de la forma en que nosotros sentimos y actuamos, es como nos proyectamos como seres humanos, y especialmente como nosotros nos damos a conocer como hijos de Dios. Por eso, hermano, siempre la gente le demanda mucho a un cristiano. Y cuando uno va manejando ahí en el tráfico y de repente uno dice, lleva la calcomanía de Soy de o Generación Emergente, y de repente uno hace una mala seña, ¿verdad? Porque le están bocinando, y entonces las personas dicen, bueno, y este dice que es de la iglesia de Dios y dice malas palabras o hace señas obscenas, porque las personas siempre esperan de los cristianos que sean personas diferentes a las del mundo. Y aquí es donde nosotros también demostramos el carácter de Cristo. Bueno, pasamos a otra diapositiva. Dios desea que sus hijos vivan en salud. Y la salud se define como el estado general de bienestar y equilibrio que goza el ser humano cuando la enfermedad está ausente. Sí, todos, miren hermanos, todos siempre anhelamos estar con salud. Sí. Cuando uno está enfermo, qué mal se siente uno. Cuando uno está enfermo, uno está decaído, uno está triste, uno está a veces desmotivado. Y por eso por ahí leía la otra vez una frase que decía que aquella persona que tiene salud es una persona millonaria, porque la salud no tiene precio. Y todos anhelamos estar saludables. Por eso cuando nosotros tenemos ese bienestar y ese equilibrio, nosotros nos proyectamos siempre de diferente forma. Y por eso acá dice también, Dios hizo al hombre en equilibrio con la capacidad de prosperar, sin que esa prosperidad ponga en riesgo la salud. La Biblia dice en la tercera carta de Juan 1:2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y yo no sé cómo ustedes perciben a la sociedad, pero la sociedad vive ajetreada, mis hermanos. Vive ajetreada. Ajetreada en el sentido de que quieren producir. De hecho, pues, vivimos en un país capitalista, ¿verdad? Y por vivir en un país capitalista, somos medidos en el éxito de cuántos títulos obtuvimos, cuántas propiedades tenemos, cuántas cuentas bancarias. Y eso, mis hermanos, a veces es estresante. ¿Por qué? Porque nosotros a veces pensamos que esa es la prosperidad, pero esa prosperidad se paga con un precio, ¿sí? Con un precio. A veces nos desvelamos, nos cansamos y al final terminamos enfermos. Yo no sé cuántos, cuando están súper atareados y cargados con todo lo que hay que hacer en la universidad, con lo que hay que hacer en el trabajo, a veces terminamos con unas tensiones tremendas. Y eso clínicamente nos dice que bajan las defensas
y luego uno ya empieza a tener un dolor de estómago o se enferma de gripe y entonces empezamos a perder nuestra salud a costa de algo que queremos lograr. Pero Dios, hermanos, Dios siempre espera que nosotros podamos ser prosperados de una manera integral. Y Él quiere que nosotros prosperemos en todas las cosas, pero que tengamos salud, ¿sí? Así como prospera nuestra alma. O sea, hay una condicionante de la verdadera prosperidad de Dios. Y es que Dios espera que nosotros podamos alimentar nuestra alma para que nosotros podamos tener un equilibrio. Y eso es clave en el liderazgo juvenil, porque cuando nosotros nos estresamos por tantas cosas que tenemos que hacer y que queremos lograr, hermanos, a veces nosotros llegamos a la célula, al grupo, enojados, molestos, y a veces ni preparamos el sermón que vamos a compartir, o alguien quiere acercarse a nosotros para una oración, para una administración, pero como andamos tan afanados, tan cargados, hermano, no transmitimos esa paz que esperan las personas de nosotros. Por eso, hermano, yo este pasaje lo he tomado como uno de los pasajes más poderosos de la forma que un cristiano debe de vivir. Gloria a Dios, hermano, cuando uno obtiene esos logros, pero qué mal es cuando logramos ciertas cosas, pero perdemos a la familia, ¿sí? Perdemos a los amigos o perdemos la santidad. Y yo creo, hermano, que la salud mental de un líder, la salud emocional de un líder, siempre va a estar basada cuando nosotros alimentamos nuestra alma, porque eso nos va a dar un equilibrio. Muy bien. ¿Qué necesitamos? Aquí vamos a ir entrando en materia. ¿Qué necesitamos para tener y cuidar la salud emocional? El mundo de las emociones es restaurado en la regeneración. Y hermanos, cuando nosotros no teníamos a Cristo en nuestro corazón, yo pues no nací en un hogar cristiano, yo acepté a Cristo cuando tenía 18 años y hermanos, mis pensamientos eran totalmente contrarios a la palabra del Señor. Pero cuando yo acepté a Cristo Jesús, de hecho como iglesia de Dios, nosotros tenemos una orden de salvación. Y dentro de la orden de salvación está el arrepentimiento, está el perdón, está la regeneración, el nuevo nacimiento, la santificación, el bautismo en agua, el bautismo con el Espíritu Santo. Pero acá especialmente en la regeneración, mis hermanos, es donde se restauran las emociones. Yo era un joven, cuando tenía 15, 16 años, yo era un joven deprimido, hermano. De hecho, a los 17 años emprendí el viaje a Estados Unidos, y como dicen nuestros hermanos que están allá en Estados Unidos, a cumplir el sueño americano, dicen ellos. Y yo me vi frustrado porque a mí me agarraron en México y me regresaron y yo era un jovencito. Yo sentí que el mundo se me vino encima, me sentí totalmente fracasado en ese viaje y yo decía, ¿por qué no logré pasar? De hecho, tenía mucho miedo y sentía que iba a morir y creo que por eso fue que me regresaron. Pero cuando yo me encontré con Cristo Jesús, cuando Él me rescató, cuando Él cambió mi vida, esas emociones fueron restauradas. Yo empecé a tener visión, yo empecé a tener una cuestión de propósito de vida. Por eso creo, mis hermanos, en lo que en esta clase, ¿verdad? Que nos ayuda a tener una salud emocional, que nosotros, mis hermanos, somos restaurados en la regeneración. Somos restaurados cuando la obra de la salvífica de Cristo empieza a operar en nosotros. Entonces, yo no estoy de acuerdo, mis hermanos, con aquel líder que siempre anda amargado. Yo no estoy de acuerdo con aquel líder que siempre anda deprimido, que siempre anda oprimido por los afanes de esta vida. Porque si nosotros hemos sido regenerados por la sangre de Jesucristo, hermano, nuestras emociones deben de cambiar. O sea, ya no, lo del mundo ha quedado atrás y tenemos un gozo realmente que nos da esa alegría y por eso
Hay un pasaje de la palabra del Señor que dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Y tener al Señor, mis hermanos, nos hace tener una salud emocional. Por el sacrificio de Cristo fuimos restaurados a nuestra condición original. Ahora tenemos la mente de Cristo. Y alguien, por favor, que pueda buscar lo que dice 1 Corintios 2:16. Y esto nos da la capacidad de pensar bien. Y como dicen los filósofos, en una ortodoxia, cuando nosotros comprendemos qué es lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y yo no sé si alguien puede leer lo que dice 1 Corintios 2:16. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién Ajá, le instruirá? Mas nosotros ajá. tenemos la mente de Cristo. Amén. Hermanos, esta obra salvífica de la regeneración debe de cambiar nuestra manera de pensar. O sea, nosotros tenemos la mente de Cristo, mis hermanos. Por eso yo a veces no concibo por qué hay cristianos que tienen pensamientos suicidas. Realmente Cristo no ha tomado, no, perdón, no es que Cristo no ha tomado, sino no ha dejado que Cristo tome todas las áreas de su vida. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo, mis hermanos. ¿Y qué es lo que Cristo piensa? ¿Qué es lo que Cristo anhela o desea de la humanidad? Por eso esa es la ortodoxia. Sentir bien es la ortopatis y actuar bien es la ortopraxis. ¿Sí? Entonces, si nosotros sabemos que tenemos la mente de Cristo, vamos a pensar bien, vamos a sentirnos bien y vamos a actuar bien. Así, en la medida que incluimos en nuestros conceptos la sana doctrina, mis hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, cuya base es el amor ágape, y la llevamos a la práctica, disfrutaremos de una salud emocional. ¿Se recuerdan cuando Jesús fue crucificado? Y yo me asombro, ¿verdad? Y por eso amo a Jesús, porque cuando a él lo estaban golpeando, cuando a él lo estaban latigando, cuando a él le estaban colocando la corona de espinas y cuando lo estaban crucificando, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, a pesar de lo que él estaba viviendo, él tenía una mente de amor a quienes lo estaban crucificando. ¿Sí? ¿Y cuántos pasajes, mis hermanos, vemos a un Jesús con una salud emocional poderosa que era basada y fundamentada en el amor ágape? Cuando perdonó a la mujer que la encontraron en adulterio y cómo la presión de los escribas, de los fariseos estaba allí para que el maestro pudiera condenar a esa mujer, como lo dictaminaba la ley mosaica. Pero Jesús, mis hermanos, Jesús, aunque él podía lanzarle la piedra, él era el único que tenía el derecho, que tenía la solvencia de lanzarle una piedra y lapidar a esa mujer. Pero él no hizo eso. Y él le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Y no había nadie, ¿verdad? Y le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Porque el amor que tenía Jesús era un amor ágape, un amor hacia las personas. ¿Por qué? Porque su mente no estaba contaminada. Incluso Satanás quiso tentarlo. ¿Se recuerdan cuando estaba en el desierto y le dijo Satanás a Jesús que convirtiera las piedras en panes? Lo subió a una montaña muy alta y le dijo, si me adoras, yo te daré todos estos reinos. Y luego lo tentó diciendo, si te lanzas de acá, escrito está que Dios enviará a sus ángeles. Y Dios y Jesús siempre en una mente muy serena y con una convicción tremenda, reprendió a Satanás. Y hermanos, nosotros como líderes juveniles debemos de basar nuestra salud emocional o mental en el amor de Dios. Por eso me encantó esto porque
creo que en la psicología, ustedes que son docentes de repente han estudiado algo de psicología, pero hay tantos métodos y formas para que alguien pueda tener una salud emocional desde la perspectiva psicológica. Pero hermanos, la palabra de Dios tiene un poder increíble y el amor de Dios que tenemos en nuestro corazón nos hace pensar de diferente forma. Cuando nosotros nos hacen daño, mis hermanos, ya lo vamos a ver más adelante. Pero vean que esta ortodoxia, la doctrina de Cristo, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, es la base, mis hermanos, para tener una salud emocional. Muy bien. Necesitamos que la semilla del Evangelio, mis hermanos, prospere en nosotros. Y al prosperar hacemos que la semilla de la cizaña se debilite en nuestra vida. Y bueno, y acá pues Jesús nos enseña en Mateo, cuando él le habla por parábolas a sus discípulos y él le dice que es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntos, juntas las dos plantas, ¿verdad? Pero hermanos, a medida que nosotros prosperamos con el Evangelio, con la semilla del Evangelio, la cizaña, mis hermanos, porque está en nosotros por la naturaleza pecaminosa en la cual nosotros vivimos y porque tenemos esa naturaleza, porque aún todavía no hemos sido glorificados en otro cuerpo, ¿verdad? Todavía, mis hermanos, hay cosas que nos hacen daño. Y como por ejemplo, si alguien nos traiciona, ¿cuántos discípulos que a veces hemos formado nos traicionan? Hasta nuestro pastor nos puede traicionar y personas cercanas nos pueden traicionar. Y a veces, hermanos, esa cizaña que queda en nosotros, como aquel deseo de venganza, aquel deseo de ira que hay y que a veces nosotros queremos como hacerle daño a otra persona. Y a veces quizás lo hacemos en las predicaciones, por eso qué tremendo es cuando un pastor, ¿verdad? Ha sido dañado por alguien y en la prédica empieza a darle duro, ¿verdad? A esas personas. Eso pues demuestra que está dañado el corazón del pastor. Y el líder tiene que cuidarse de todo eso. Por eso hablábamos del amor ágape, que se fundamenta, ¿verdad? Eh, en Jesús y que eso nos ayuda a tener amor por las personas. Entonces, mis hermanos, Jesús ilustró, ¿verdad? Con la parábola de la semilla de trigo y la cizaña, la lucha que llevaríamos toda la vida en nuestros pensamientos y en nuestra alma. Entonces, hermanos, pues ahorita, pues tal vez podemos decir, gloria a Dios, hemos pasado por momentos buenos quizás, pero hermanos, tenemos un caminar en el ministerio, un caminar. Y los 20 años, bueno, no, más, 10 años, los más de 10 años que estuve trabajando con los jóvenes. Yo viví cosas muy difíciles, mis hermanos, pero Dios me guardó siempre y siempre entendí que eran propósitos del Señor donde Dios me estaba formando, donde Dios estaba moldeando mi carácter. Y yo creo, mis hermanos, que a medida que nosotros vamos entendiendo los propósitos del Señor en nuestra vida, vamos nosotros manejando estas crisis emocionales en las cuales vivimos. Y el Señor siempre tiene la solución a cualquier problema de los cuales nosotros nos enfrentamos en el ministerio. Hay momentos que luchamos con los pensamientos de antife, mis hermanos, pero la lectura bíblica diaria y la oración nos preparan para contrarrestar la duda emocional. Y esto es cierto, mis hermanos. Eh, Cuando nosotros somos invadidos por la incredulidad, eh, eso debilita nuestras emociones. Cuando quizás nos quedamos sin trabajo, yo me recuerdo que cuando puse en mi negocio, en el negocio tenía que cubrir algunas deudas y los productos no se movilizaban. Y Dios, cuando yo establecí mi negocio, mis hermanos, Dios me habló directamente y me dijo, Johnny, emprende un negocio. O sea, Él me habló y me dijo, emprende un negocio. Y Él me dijo que lo emprendiera porque yo le había dicho al Señor que quería servirle más, que quería tener más tiempo para poder servirle.
y quería también adquirir fondos para financiar la obra del Señor. Aparte de eso, también dije, quiero generar fuentes de empleo. Pero hermanos, hubo un momento de crisis donde yo no miraba absolutamente ningún avance en el proyecto que había iniciado. Y por un momento entró la incredulidad y por un momento dije, bueno, voy a cerrar esto y voy a regresar de nuevo donde estaba trabajando. Y eso me puso muy triste y decía, bueno, yo creo bueno, fue una prueba del Señor, ¿verdad? El iniciar esto y siempre venía a mi mente, pero si Dios me dijo que Él me iba a prosperar, que Él me iba a respaldar. Y hermanos, cuando entra esa antife o esa incredulidad, nos debilitamos emocionalmente. Yo ya no quería ir a la iglesia, yo ya no quería seguir sirviendo, mis hermanos. Pero hermanos, tomé fuerza en el Señor y tomé la palabra de Dios. Por eso la lectura, mis hermanos, la lectura de la palabra de Dios es fundamental para todo líder juvenil. Porque en la palabra de Dios, mis hermanos, es donde nosotros nos alimentamos y donde nosotros cobramos fe. Y hermanos, siempre tenemos aquella tendencia de que alguien nos hable y nos diga, mire, hermano, usted tiene que salir de acá y emprender esto, dice el Señor. Y hermanos, a veces nosotros menospreciamos la palabra de Dios porque en la palabra del Señor Dios nos habla siempre. Y cuando Dios nos habla siempre, mis hermanos, el nivel de fe crece. Y el momento que los momentos que tenemos de oración, mis hermanos, hace a que tengamos fe y volvamos a tener una estabilidad emocional. Entonces, en la lectura bíblica, mis hermanos, es clave también para que tengamos una salud emocional. Muy bien. Tengo por acá también otro punto interesante y tengo una pregunta. ¿Cómo podemos cuidar o tener una salud emocional? Ya vimos que debemos de estar fundamentados en el amor ágape, también vimos de que tenemos que tener ese equilibrio, ¿verdad?, en nuestras emociones, pero alimentarnos de la palabra de Dios y de la oración nos va a dar una estabilidad emocional muy fuerte, de fe. Pero ¿cómo podemos cuidar o tener una salud emocional? Número uno, mis hermanos, cambie las creencias erróneas, ¿sí? Y aquí pues voy a dejar un tiempo para que de repente ustedes puedan también aportar. Pero, hermanos, a veces nosotros fuimos formados en hogares donde se nos enseñaron ciertas costumbres o tradiciones que a veces nos afectan. Y mucho de lo que hemos aprendido y creemos es falso. Necesitamos cambiar lo viejo por el Evangelio de Jesucristo. Y yo no sé si ustedes pueden mencionar ¿qué, qué costumbres o qué tradiciones a veces nos han heredado nuestros padres o incluso algunos pastores que nos afecta emocionalmente? Si alguien quiere comentar o escribir ahí en el chat, pero si no, yo voy a mencionar algunas. Pero yo no sé, ahorita que está ahí con la cámara encendida, Catherine, si ha tenido problemas usted por ser mujer y que usted pueda desarrollar su ministerio. Creo que en la capital casi no se ve tanto eso, pero en el interior del país sí he visto esta cuestión. Pero son creencias, son costumbres, son tradiciones que nos afectan emocionalmente. Por ejemplo, puedo mencionar otra cosa, el ser soltero, ¿sí? Cuando alguien es soltero y ya tiene más de 30 años, a veces hay un tipo de bullying en, en la iglesia, incluso hasta pastores. Yo una vez vi a un pastor que va de molestar a una señorita que no se había casado. Le decía, ¿y usted para cuándo se va a casar? ¿Y usted cuándo se va a casar? ¿Y usted va a viajar a Panamá para buscar a un novio? Y bueno, son las creencias de los pastores, ¿verdad? Que a veces eh, desestabilizan las emociones de un líder. Incluso la hermana me decía, mire, pastor, le digo, la verdad, a mí no me gusta
cómo me molestan estos pastores. Y yo le dije, mire, tiene que hablar con estos pastores y debe de hablar con el supervisor. Y debe decirle al supervisor que controle esa situación porque a ella le afectaba. Pero son creencias a veces erróneas que se tienen, que si alguien pues no se casa, que alguien ya es grande, soltero, pues como que no es correcto. Pero quiero escuchar, mis hermanos, quiero escuchar cuáles son esas creencias erróneas que a veces hay y que nos hacen mucho daño. A ver, Catherine, si quiere participar, ahí está libre el micrófono. Ok, muchísimas gracias. Bueno, actualmente creo que estoy viviendo algo similar en mi Mm. trabajo. En el Oh, ok. caso de jóvenes, pues claro, hay muchos jóvenes que económicamente están bastante bien. Ujú, eh, Sin embargo, se dan demasiados casos y eso se da desde los básicos mm, hasta nivel de que los tanto, bueno, no sucede tanto en varones, pero en señoritas sí, de que se sienten feas, se sienten mm, desplazadas. Entonces, llega un momento en el salón de clase donde ellas empiezan a llorar y uno como docente se queda así como que, pero ¿y qué tiene? Y a veces no ujú, desean hablar con el docente. Entonces, actualmente yo lo que hago es sacarlas del salón y mire, ¿y qué está pasando? Entonces, ellas vienen y medio logran comentarle a uno y yo en lo personal lo que hago es motivarlas porque incluso han llorado al momento de dejarse con su novio y pues tal vez llevan un par de días o tal vez solamente se estaban hablando y entonces eso les afecta más que todo a ellas emocionalmente. Incluso hace como 20 días tal vez tuve el caso de un chico y llegó llorando al salón. Eran las 7 de la ujú. mañana y él llorando. Y yo así como que, y le digo yo a los compañeros, ¿ustedes y qué le pasó? Es que lo dejó la novia y yo así como que, pero a pesar de todo eso, no tienen que llorar, le digo yo. Y yo los motivo Ujú, a que sigan adelante, a que no lloren por ese tipo de cosas. ujú, En el caso de las señoritas, pues sí, a veces hay, hay varones o incluso de la misma familia que les dicen, ay, es que sos fea. Y entonces se lo graban ujú, tanto en la mente que ellos en casa no se desahogan, pero lo que es en el colegio, ellos van a explotar todo. ujú, ujú, Ellos van a sacar todos los sentimientos e incluso hay diferentes casos dentro del colegio donde los papás se han separado o están a punto de separarse. Entonces, hasta eso les afecta a ellos. Entonces, ujú, a nosotros como docentes nos queda darle seguimiento a ello, pero sí ujú, es bastante complicado, por decirlo así, ujú, porque hay chicos que son muy cerrados. ya, Entonces, uno como líder tiene que darle la confianza al joven para que él se pueda abrir y él así desahogarse, porque eso sí les digo yo, usted no se puede quedar con lo que siente su corazón, porque luego ujú. va a explotar, su cuerpo va a explotar y va a explotar de una manera grave. Entonces es mejor de que usted hable desde ya a no tener complicaciones. Tremendo. Excelente, hermana Catherine. Sí, vean, esas creencias erróneas, y eso está muy fuerte ahora, eso de sentirse feos, ¿verdad? Que no tienen la ropa de marca, que no tienen los dispositivos de última gama. Eso está muy fuerte, muy fuerte. Y hay líderes a veces, mis hermanos, que se miden con eso. O sea, a veces mis hermanos también el evangelio en los neopentecostales, ¿verdad? En algunos líderes que tienen, por ejemplo, alguna posición muy especial, tratan la manera, pues bueno, de salir un poquito más actualizados.
Y a veces el líder quiere medirse con esos líderes. O sea, yo no me voy a medir con otro pastor, ¿verdad? Que es reconocido. Yo no voy a ponerme a llorar porque no tengo el carisma de Dante Gebel. ¿Sí? No, mis hermanos, o sea, nosotros debemos de quitarnos esas creencias erróneas que muchas veces como líderes pensamos que si no tenemos eso, que si no nos proyectamos de tal forma, no nos van a aceptar. Y yo quiero que alguien lea, por favor, lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2 al 3. Romanos 12, 2 al 3. Alguien que lo quiera leer, no sé si está ahí hermano Gamaliel, si lo tiene, o hermano Alex. Y aquí lo tengo. Dice, no os conforméis a este siglo, Uh sino -huh. transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, Amén. digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de Mm. sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Ok. Entonces, hermanos, estamos viendo cómo cuidar nuestra salud emocional. Y uno, mis hermanos, es no dejarnos llevar por las corrientes de este mundo. Amén. No nos tenemos que dejar llevar por las corrientes de este mundo, mis hermanos. Nosotros debemos de tener identidad en Cristo, ¿sí? Y nosotros debemos de conocer cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios. Si es que no se van a casar, pues, bueno, es la voluntad de Dios, perfecta, ¿sí? Es la voluntad de Dios, perfecta, mis hermanos. Yo me casé muy joven, me casé a los 21 años y algunos decían, vos estás loco, ¿cómo te casaste? Bueno, esa era la voluntad de Dios, ¿sí? Era la voluntad del Señor. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que medirnos con lo que la palabra de Dios dice, no con las corrientes del mundo. Las corrientes del mundo son terribles, mis hermanos. Nos miden de diferente forma. Y lo que decía Catherine me gustó mucho porque sí hay mucha baja autoestima en la juventud. Y si un líder anda bajado, un líder anda desesperado, desanimado, imagínate qué puede ministrar, cómo puede influenciar a los demás. Hermanos, nosotros solo con el hecho de decir que trabajamos con jóvenes, que somos líderes o que estamos atendiendo a algún grupo, algún ministerio, hermanos, eso ya es influencia. El simple hecho de decir que somos cristianos es influencia. ¿Y cómo vamos nosotros a menospreciar lo que Dios nos ha dado? Si la sangre de Cristo, mis hermanos, no tiene precio y fuimos comprados con la sangre de Cristo. Muy bien, por eso tenemos que cuidar nuestra salud emocional. Número dos, evalúe sus pensamientos. ¿Sí? Yo no sé cuántos practican la disciplina espiritual que es de la meditación, mis hermanos. Y estoy hablando de una meditación donde uno empieza a tener un tiempo y analizar cómo realmente cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Pero eso es un ejercicio muy bueno que tenemos que hacer todos los días. De hecho, antes de ir a dormir, debemos de evaluar nuestros pensamientos. Y aquí dice algo que me gustó mucho, dice, en lo que nuestros pensamientos están enfocados son en las cosas que valoramos. Por ejemplo, si creemos que las personas son valiosas, las valoramos. Así los pensamientos serán positivos o negativos, dependiendo de lo que creamos, valoramos. Amados hermanos, a veces valoramos más un, un dispositivo, ¿sí? A veces valoramos más la moda. y, y por eso en Proverbios, si alguien puede leer lo que dice Proverbios 23:7, nosotros debemos de valorar, mis hermanos, el amor que Dios nos ha dado. Y debemos de valorar a las personas porque nosotros estamos trabajando con personas, ¿sí? Con personas. Y vean qué delicado es porque nosotros bien podemos conducir a las personas al cielo, pero también, hermano, cuando nosotros no estamos bien emocionalmente, podemos conducir a las personas al infierno. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta de ese fenómeno, pero cuando un pastor cae en adulterio o en pecado, o un líder cae en pecado, mis hermanos, arrastra, arrastra al grupo, se pierden los miembros. Es tremendo eso, mis hermanos. ¿Qué dice Proverbios 23:7? Yo creo que Pedro estaba levantando la mano, Me- no sé si quería hablar. Porque yo también ya lo
Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es el come y bebe te Ujú. dirá, mas su corazón no está contigo. Exacto, sí. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? En su corazón, tal es la persona. Y hermano, por eso debemos de cuidar nuestros pensamientos. ¿Sí? Por eso hay líderes, hermano, que caen en pecado, pero todo empezó acá en la mente. ¿Sí? Todo empezó, mis hermanos. Nadie va a decir, ay, no me di cuenta y caí, pastor. No sabía qué pasó. No sé por qué caí en esto y pequé. No, o sea, los pensamientos que tenemos, mis hermanos, así es como vamos a actuar. Por eso debemos de meditar, mis hermanos, y debemos de inclinar nuestros pensamientos siempre al amor y valorar, hermanos, a las personas. Mejore sus actitudes, dice acá. Las actitudes indican cómo nos sentimos ante algo o alguien, ¿sí? Aquí es rechazo, aceptación, gusto, disgusto y otros sentimientos. Debemos tener una buena actitud ante Dios, ante las personas, el medio y nosotros mismos. ¿Y qué dice Isaías 5:20? ¿Qué dice Isaías 5:20? ¿Alguien que lo lea? Amén, hermano. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Excelente. Mire, hay gente que le llama bueno a lo malo y malo a lo bueno, y eso lo estamos viendo ahora, mis hermanos. Todo ese movimiento progresista que hay está llamando a lo bueno malo, está llamando que malo aquel joven que se guarda en santidad, que cuida su sexualidad, lo llama malo, lo llama retrógrada, lo llama anticuado, ¿sí? Y las actitudes, mis hermanos, que nosotros tenemos, debemos de cuidarlas. ¿Por qué? Porque eh, un acto dice más que 1000 palabras. Y por eso debemos tener una buena actitud ante Dios. Y la actitud ante Dios es siempre estar dispuestos a recibir de Él, de su presencia, congregarnos, mis hermanos, congregarnos, estar siempre sirviéndole al Señor. Eso nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque vamos a demostrar también ese amor hacia las personas. Por eso siempre nos hablan de una relación vertical con Dios, que vamos a demostrar una relación horizontal con los demás, que siempre va a estar basado en el amor de Dios. Igual en nosotros mismos, hermanos, nosotros debemos de amarnos. Por eso los dos grandes mandamientos dicen, amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Y a tu prójimo como a ti mismo. Debemos empezar por ahí, hermanos. Debemos de amarnos a nosotros mismos primero. Ya lo vamos a ver aquí. Muy bien. ¿Cómo podemos seguir cuidando o tener una salud emocional? Número uno, controle sus conductas. Las acciones corporales que hacemos están relacionadas con nuestra actitud. Nos da sueño. A veces de repente estamos atendiendo a los jóvenes, así que con un sueño, esa es una mala actitud. Hacemos gestos cuando el pastor nos dice algo, reaccionamos, de qué forma reaccionamos, nos alejamos, etcétera. Las conductas forman hábitos o conductas repetidas, las cuales son la base de nuestro carácter. Entonces, controlemos nuestras actitudes, mis hermanos. Controlemos la forma en que nosotros nos expresamos allí cuando estamos en la iglesia, pero también, mis hermanos, no solo en la iglesia, o sea, cuando estamos en la casa. De hecho, quienes nos conocen a nosotros muy bien cómo somos, en el caso de los casados, es la esposa o el esposo. En el caso de los solteros, pues son sus padres. Ellos los conocen realmente como son. Pero tratemos de ser genuinos, hermanos. Tratemos de ser transparentes, ser lo que somos en la casa, en la calle, en la iglesia, y controlemos nuestras actitudes. Muy bien, me están diciendo ahí que tengo que avanzar un poquito más porque tenemos otra reunión. Afirme su carácter, dice. La Biblia establece que nuestro único modelo de carácter es ser como Jesús. ¿Sí? Yo no sé si ustedes siempre han tenido esa pregunta, cuando uno no sabe qué hacer y uno dice, ¿qué hago en esta situación? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo siempre me pregunto, ¿qué haría Jesús en mi caso? ¿Qué haría Jesús? Y si nosotros hacemos esa pregunta,
siempre al momento de que tenemos duda o tenemos una incertidumbre en dar un paso, pues eso afirma nuestro carácter. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de parecernos a Jesús. Nuestra definición personal o bien quienes nos han influido en el pasado o las experiencias que tuvimos en la vida, los fundamentos de nuestro carácter, no nos determinan. Nuestra medida bíblica es ser como Jesús. ¿Sí? Hay personas que dicen, es que así era mi mamá, así soy yo. Es que así era mi líder, es que mi líder regional, así es. Él es muy así tajante y así soy yo. No, quien determina nuestro carácter es Jesús. Él es el quien es nuestra medida, es nuestro ejemplo. Por eso en Gálatas 5, 22 y 23 nos habla del fruto del Espíritu Santo, ¿sí? El fruto del Espíritu Santo. Y en Efesios 4, 3 nos habla también de ser imitadores de Cristo, de tener el carácter de Cristo. Entonces siempre, mis hermanos, vamos a medirnos con el carácter de Cristo. Eso nos va a ayudar a nosotros a tener una salud emocional. Muy bien. ¿Qué necesitamos para controlar los estresores de la vida? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque los estímulos estresantes son inevitables. Es inevitable, mis hermanos, decir yo no vivo estresado. Es inevitable porque vivimos en un mundo acelerado. Incluso hasta la iglesia vive así. Estamos acelerados, hermanos. Miren, ahorita estamos en este programa, ya dentro de 8 días nos vamos a Panamá, regresamos y es un ajetreo todo eso. Pero debemos de manejar esa situación. Pero se puede controlar, dice, y es con la forma en que los enfrentamos. Y aquí, mis hermanos, aparte de estos estresantes, vamos a ver algo que quizás alguno de ustedes esté pasando. Pero en el capítulo 11 del Evangelio de Juan nos habla de la resurrección de Lázaro. Y aquí sucede una serie de eventos estresantes que cualquier persona lo pondría en una crisis emocional. Y número uno, la enfermedad, ¿sí? Lázaro murió, mis hermanos, en ese momento porque estaba enfermo. Él estaba enfermo. Y cuando llega la enfermedad, no llega sola, viene acompañada de la desconfianza. Jesús nos enseña a ser confiados diciendo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Se recuerdan que en esta escena, verdad, de Lázaro, pues sus hermanas estaban muy tristes, estaban llorando, Marta estaba llorando y hasta le hacía reclamos a Jesús. Y hermanos, cuando pasamos por estos estresantes, como lo es la enfermedad, a veces nosotros pensamos que todo el mundo se nos derrumbó y ya no hayamos qué hacer. Pero hermanos, debemos siempre de tener la confianza en el Señor, que todas las cosas que vienen a nuestra vida, como dijo el apóstol Pablo, nos ayudan a bien, ¿sí? Nos ayudan a bien, mis hermanos. Cuando alguien se enferma, no sé si ustedes han notado eso, pero eso es lo que algunos predicadores, ¿verdad? Bueno, podemos decir predicadores, ¿verdad? O falsos profetas, ¿verdad? Han visto en las personas que alguien cuando está enfermo está desesperado. Y cuando está desesperado le pueden decir un montón de mentiras y la gente a veces cae en esas artimañas del enemigo. Y eso pasa porque para muchos la salud es tan importante y cuando viene una enfermedad, eso los estresa, los desanima. Y en Juan 11:4 nos habla que Jesús dijo, esto pasó porque el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios tiene que ser glorificado. Y hermanos, cuando nosotros nos enfermamos por algo, debemos de saber que hay un propósito de Dios en eso. Hay algo que Dios va a hacer, mis hermanos. Y no debemos de decaernos, de desanimarnos y de tener una actitud negativa en el servicio, sino seguir adelante, mis hermanos. Si hay que hacer exámenes que el médico nos indica, hay que hacerlos. Hay que tomar un medicamento, hay que tomar el medicamento. De hecho, el apóstol Pablo dice que todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de los cielos, desciende del Dios creador. Hay que hacerlo, mis hermanos. Pero nunca debemos de
deprimirnos por una enfermedad. Porque, como dice esta palabra, puede ser que Dios ha permitido esa enfermedad para mostrar su gloria y su poder con nosotros. Otro estresante, mis hermanos, son los peligros de muerte, ¿sí? Los peligros de muerte. De hecho, el Salmo 23 nos habla y nos dice, y aunque ande en valle de sombra y de muerte. Y bueno, los que viven en la capital, tal vez es estresante esto porque el subirse a un colectivo o el subirse a un taxi o poner un negocio es complicado, mis hermanos. Es más riesgoso que los que estamos en los departamentos. Pero no podemos vivir todo el tiempo con ese espíritu de muerte, ¿va? No, las experiencias que nos han puesto al borde de la muerte nos hacen vivir con más precaución. Eso significa también que, bueno, es que Dios está conmigo y me voy a meter ahí a la zona 18 y yo vengo aquí porque Dios está conmigo. Bueno, si vamos en una cuestión de ir a predicar, gloria a Dios, pero hay que ser prudentes también. O sea, Dios está conmigo y manejo a 120, a 130 por hora y ya Dios está conmigo. No, hay que tener cierta prudencia. Pero a veces, hermanos, hay personas que viven muy eh, temerosas. Hay gente que no sale de su casa, nunca viaja. Algunos, ¿verdad? Nunca han montado un avión, no porque no tengan los recursos, sino porque siempre piensan que el avión puede caer, puede desplomarse. Yo conozco a un hermano, ¿verdad? Que dice, no, yo sí nunca me voy a subir a un avión. ¿Qué tal si se cae ese avión? Nos morimos. Yo sí no me subo a eso. O sea, peligro de muerte. Y Jesús nos enseña a ser decididos. Los discípulos decían, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. O sea, cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro, le decían, bueno, te van a matar, te van a apedrear. Pero Jesús decidió y fue a buscar a esas personas que tenían necesidad. Y aquí también en Juan 11:16 dice, vamos también nosotros para que muramos con él. O sea, también mis hermanos, debemos de saber que la muerte, y eso lo vamos a ver más adelante, que la muerte para nosotros es ganancia, ¿sí? El apóstol Pablo dijo que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero a veces nosotros, hermanos, vivimos con esos estresantes de peligros de muerte que no nos ayudan a nuestra salud emocional. Ahora veamos otra escena. Otro estresante que es la impotencia. Y en la vida hay experiencias inevitables. Sí, hay pérdidas de un ser querido. Hermanos, yo no sé si ustedes han tenido esa experiencia, pero yo hace 7 años perdí a mi mamá. Y fue algo tremendo. De hecho, mi mamá le dio cáncer y estuvimos orando, ayunando, haciendo retiros, vigilias y así todo lo que uno hace como cristiano. Yo me recuerdo que íbamos a los ayunos, íbamos a orar, íbamos a los retiros, íbamos a los encuentros y buscando un milagro poderoso en mi hombre. Y no pasó nada, murió. Y uno se sentía impotente ante toda esta situación. Pero vean lo que nos enseña la palabra de Dios. Y dice, el proceso del duelo incluye negación, enojo, negociación, depresión y aceptación. Cuando no entendemos por qué Dios permite que nos pasen estas cosas malas, viene el reclamo y el cuestionamiento. Lázaro murió y Marta le reclamó a Jesús, diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Miren qué reclamo que le hizo Marta. Y hermanos, otra vez le reclamamos a Dios, Señor, ¿y por qué si cuando te sirvo más, cuando estoy más leyendo la Biblia, por qué permitiste esto? ¿Por qué permitiste que me despidieran del trabajo? ¿Por qué pasó este accidente? Y nos sentimos impotentes. Pero Jesús le respondió algo a Marta y le dijo, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees? Y luego ella le dice, ¿crees esto? Y hermanos, yo creo que esa es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Yo sé, mis hermanos, que a veces nos sentimos impotentes ante ciertas situaciones. Yo una vez fui atropellado, mis hermanos, atropellado en el sentido de que violaron mis derechos humanos. Y hermano, fui atropellado por una institución.
por el ministerio público. Y yo me sentía impotente, mis hermanos, impotente, porque no podía pelear contra la jueza, porque injustamente habían metido a mi papá a la cárcel por un accidente. De hecho, no hubieron lesionados, o sea, mi papá se accidentó y venían mis hermanos con él, y los policías inventaron, mis hermanos, algo terrible para poderle sacar dinero a mi papá, y como mi papá no les dio dinero, lo metieron a la cárcel, la jueza tenía lazos con la policía, y hermano, fue algo terrible. Pero en medio de todo eso, mis hermanos, cuando yo me sentía impotente, solo me refugié en el Señor, y el Señor hizo justicia. Y yo decía, mis hermanos, yo decía, ¿por qué me está pasando esto, Dios? Y yo me sentía solo, mis hermanos, me sentía así, abandonado, que nadie me podía ayudar. Pero hermanos, en medio de todo eso estaba el Señor allí. Y Dios hizo algo maravilloso. Entonces, mis hermanos, por cualquier situación que estemos pasando, hay una esperanza en Cristo Jesús. Hay alguien que está siempre con nosotros, y es el Señor. Por último, tenemos el dolor, ¿sí? Todas las personas sienten dolor y lloran. Y hermanos, yo les voy a decir algo acá. Cuando hay que llorar, hermanos, ¿sí? De hecho, en Eclesiastés dice que hay tiempos de llorar. Para todo el tiempo. Hermanos, cuando ustedes son ofendidos por su pastor, por un líder o por algún compañero de trabajo, lloren, 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 hermanos. Lloren, desahóguense. Lloren ahí a moco tendido. Y lloren delante de Dios. Sí. Eso nos ayuda mucho. Por eso acá el dolor dice, hay personas que están dolidas y lloran. Si alguien lo deja la novia, lloren. Si alguien lo deja el novio, hay que llorar. Y siempre el Señor está allí, y dice, podemos llegar a sentirnos desconsolados a tal grado de perder el propósito de vida. Y es cierto, mis hermanos. Jesús nos enseña a sentir su consuelo. María, la hermana de Lázaro, desconsolada, le dijo, Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús, al verla llorando, se sintió muy triste. Oiga, y Jesús también lloró. Y aquí muestran una parte humana de Jesús. Hermano, yo les voy a decir algo. Yo una vez tuve una como iluminación de parte del Señor, y el Señor, hermanos, Él llora también cuando nosotros lloramos, ¿sí? Él llora, porque sabe que estamos en un mundo pecaminoso, mis hermanos, en un mundo terrible. Y yo he sentido a veces, mis hermanos, el consuelo del Señor llorando junto conmigo, porque así es este mundo, mis hermanos. Entonces nosotros no somos inmunes al dolor, no somos inmunes a las situaciones difíciles. Pero Jesús siempre está con nosotros para acompañarnos, hermano. Cuando no hay respuestas, Jesús siempre está allí. Ahí está Él. Y la inminencia, perdón, de la muerte, debemos tener conciencia de la inminencia de la muerte. Y hay que estar conscientes, hermano, que todos un día vamos a partir de este mundo. Un día vamos a entregar cuentas con el Señor. Pero Jesús, cuando resucita a Lázaro, vio la tristeza de Marta, de María, y Jesús lanzó una palabra diciendo, Lázaro, sal de allí. Otra versión dice, Lázaro, ven fuera. Y resucitó Lázaro. ¿Sí? Jesús venció a la muerte, mis hermanos. Jesús venció a la muerte. Y si nosotros, hermanos, creemos en nuestro Señor Jesucristo, nosotros veremos la gloria. De hecho, aquí en Romanos, voy a ver si está acá. Ah, sí, aquí tengo este pasaje. Vean lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 18 al 24. Dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos, vean lo que el apóstol Pablo dice. Hermano, a mí me encanta el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, mis hermanos, nos presenta un evangelio de dolor, hermano, de angustias, de dificultades. Pero vean cómo el apóstol Pablo percibía el evangelio, cómo él lo vivió, cómo vivió el evangelio. Y dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que él nos revelará más adelante. Vean esa convicción del apóstol Pablo. Él estaba sufriendo, mis hermanos, de todo lo que sufrió: el naufragio, persecución, azotes, encarcelamiento, injusticias.
pero él tenía la convicción de que iba a ver la gloria de Dios, ¿sí? Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes somos verdaderamente sus hijos. Y aquí me voy a pasar a este otro versículo 23 y dice, y los creyentes también gemimos. Vean, o sea, hermanos, como líderes no somos inmunes al dolor y al lloro, y también gemimos, pero hay una promesa, dice, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Nosotros también deseamos, con una esperanza ferviente, que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como hijos adoptivos, incluyendo el nuevo cuerpo. ¡Wow! Hermano, si usted está enfermo, si a usted le dijeron que usted no tenía, pues, que no tiene solución, hermanos, hay un cuerpo nuevo que nos espera. Hay algo especial que nos espera, mis hermanos, y esa es la esperanza que tenemos nosotros. Y dice, incluyendo el nuevo cuerpo que nos ha prometido, recibiendo esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo, pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Hermano, yo creo que estos pasajes y otros pasajes nos deben de ayudar a tener una salud emocional. ¿Por qué nos preocupan los afanes de la vida? ¿Por qué no nos preocupa si nos vamos a enfermar? ¿Por qué nos preocupa si los jóvenes no están llegando a la célula o al grupo? Y mientras nosotros estemos haciendo un trabajo extraordinario, recuerden que el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado y que Dios es el que da el crecimiento. Nosotros simplemente tenemos que regar la semilla, sembrar la semilla. Y Dios hace lo demás. Por eso, hermanos, esperemos con paciencia las promesas del Señor. Si Dios les prometió algo a ustedes, no estén frustrados en el sentido de que ¿cuándo va a pasar? No, Dios sabe el momento y el tiempo oportuno donde Dios lo va a conceder. Hermano, yo recibí varias palabras de Dios y como buen pentecostal recibí varias profecías. 20 años después las estoy viendo, mis hermanos. 20 años después, ¿sí? Y yo me he aferrado a esta palabra que dice que debemos de esperar con paciencia y con confianza. Si Dios les ha prometido algo, mis hermanos, Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir. Si Dios les dijo, yo te voy a dar tu casa, yo te voy a dar una esposa, te voy a dar un esposo, yo te voy a dar tus hijos, yo te voy a dar un ministerio, hermano, esperemos con paciencia y con confianza porque Dios lo va a hacer. Y eso no debe, no debe ser motivo para andar uno desmotivado, desanimado, sino tener la confianza y la certeza que Dios lo va a hacer. Muy bien, así que mis hermanos, el tiempo se nos ha ido. Quiero escuchar un par de comentarios, un par de reacciones y concluir acá con esta enseñanza que fue la salud emocional del líder juvenil. Muy bien. Dejo ahí un tiempecito para alguien que quiera expresarse o pueda hacer un comentario para terminar esta reunión. Muy bien, ¿comentarios? Creo que Alexi. murió. Sí, pastor, creo que ha sido un tiempo demasiado provechoso, ¿verdad? Usted comentaba algo sobre cosas que tenemos que borrar, que tenemos que quitar. Creo que personalmente una de las cosas que a mí me afectó bastante es de que antes, cuando no se manejaban las 3 fases de discipulado que actualmente existen, solamente discipulaban a uno y lo dejaban ahí a la intemperie para que uno mirara qué hiciera. Incluso actualmente hay lugares en donde todavía se hace así, que nada más lo quieren bautizar a uno solo por tener la cantidad de números de cuántos hay bautizados y ya no les dan el seguimiento que es. Entonces, hay bastantes personas que piensan que ya solo con bautizarlos ya ellos tienen que ver qué hacen, cuando realmente, bueno, yo siempre le digo a Dios de que si yo no me quedé fue por pura misericordia de Él, ¿verdad? Y que de verdad me enamoré de todo
lo que en su palabra dice. Pero actualmente hay muchas personas, hay muchos jóvenes, incluso en los ministerios de adolescentes, en las que solo los Ujú, bautizan y ahí los dejan a la intemperie. Entonces, esas son otras cosas también que tenemos que quitarnos, ¿verdad? Que tenemos que mejorar esa situación. E incluso hay muchas personas dentro de las iglesias que, porque son hombres, no les ponen atención, dicen, ah, no, uno es ujú. macho, ahí no tiene que ver qué hace, en la expresión vulgar, cuando Ajá. también no es así, ¿verdad? Todos Mm, hemos pasado por ciertas dificultades y por ciertas luchas. Entonces, creo que esto ha sido algo muy provechoso y qué mejor, ¿verdad? Que poder compartirlo con los jóvenes, poderlos ayudar. Hay un texto que, por ejemplo, usted se menciona que se identifica mucho con Romanos. A mí me gusta ujú, bastante la parte de la historia de Job, mm, uno de los que me gusta mm, bastante, y yo siempre en los momentos difíciles que he estado, siempre he dicho, Jehová Dios, Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito. mm, En los momentos antes, cuando yo comencé mi carrera, pastor, yo a veces no tenía ni para el pasaje, o a veces solo tenía para el mm, pasaje, no tenía para el almuerzo, me venía llorando por el hambre, y siempre decía, sea el nombre de Jehová bendito, sea el nombre de Jehová bendito. Y cómo es esto, ¿verdad? Porque también esas son creencias que tenemos que quitarnos de que cuando ya Dios nos está bendiciendo, los mm, mismos hermanos de la iglesia mm. dicen, ah, no, aquel saber en qué está metido, saber, pero más sin embargo no saben que, o no han experimentado cómo Dios puede llegar a bendecir. Son muchas cosas, ¿verdad? Que tenemos que quitarnos, muchas creencias que tenemos que quitarnos, y también tener esa parte del apoyo emocional hacia todas las demás personas, porque no sabemos qué situaciones son las que están pasando. Incluso esa vez que yo venía en el bus llorando por el hambre porque no tenía para mi comida, se subió uno de los, como a veces se suben a los buses inmigrantes, ¿verdad? A pedir dinero, y Ujú. la gente bien que le daba, yo Sí. le decía, ay, aquel, ¿por qué si le están dando? Y yo que para mi estudio, para superarme, no puedo obtener ni algo así, ¿verdad? Entonces entra uno también a esa parte de la desesperación y Ujú. todo ello, pero creo que todo esto es parte del testimonio que todos tenemos, ¿verdad? Y es lo que Ujú. nos ayuda a poder apoyar a más jóvenes, porque esta situación de la salud emocional sí está Mm, afectando bastante actualmente, y es delicada esa parte en la que hasta ministros piensan con quitarse la vida, ¿verdad? Esas mm, personas que les entra la desesperación. Y a veces nosotros también, a veces, en mi caso, a veces no he tenido la empatía porque digo, aquel por lo que está llorando, si yo ya he pasado cosas peores, también en esa parte nosotros mm. tenemos que mejorar, Muy ¿verdad? bueno. Entonces, creo que esto sí es una cadena en la que todos tenemos que aportar Mm. y seguir aprendiendo. Gracias, pastor, por Excelente. compartir. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Alexi. Vean lo que está diciendo Alexi. Me gusta mucho lo que él dijo, la empatía. Hermanos, ¿por qué es importante que tengamos esa salud emocional y el amor ágape? Porque, hermanos, nosotros no sabemos por qué situación difícil están pasando esa señorita y ese joven. Catherine contaba de sus alumnos. Y hermano, a veces tenemos que ponerle atención a las personas. A veces uno dice, "Ah, no, ya voy, ya no tengo tiempo, ya me voy, ya tengo otro asunto que hacer o no contesto las llamadas, no contesto un WhatsApp. Y más cuando son nuestros jóvenes. Hay una señorita ahí en la iglesia que pues ella estaba pasando por una crisis bien difícil, difícil, difícil y yo sentí en mi corazón que quería como que suicidarse. Y en la actividad que estuvo en el DPJ, Alexi y Gamaliel ahí en el suroccidente, pues yo la invité y le dije a mi esposa, mire, vamos a ir a traerla a la casa y la vamos a sacar. Y la saqué, la sacamos, hermano, y la llevamos. Mire, yo pasé a predicar en San Marcos, luego fui a una boda, tenía que predicar una boda y terminé en el DTJ. Miren, le cambió totalmente la forma de pensar a ella. Nos fuimos platicando, la invitamos a desayunar, la invitamos a almorzar, estuvimos ahí. Hermano, lo que ella quería era un poquito de amor, un poquito de amor, mis hermanos. Y yo no sé, ¿verdad? A mí me gustó ver la película del Joker, ¿sí? Y pues esa deja una gran enseñanza, mis hermanos, porque puede que mucha gente esté como él. Y yo le vi la parte tal vez buena, ¿verdad? En donde él quería que alguien lo escuchara, que alguien lo amara, que alguien pudiera darle un abrazo. Y por eso, mis hermanos, la salud emocional de ustedes como líderes es fundamental, mis hermanos, porque nadie puede dar lo que no ha recibido.
Y por último, mis hermanos, quiero dejarle ahí estos consejos que me han ayudado a mí para tener una mente sana también. También se necesita un cuerpo sano. Ustedes deben de ejercitarse, mis hermanos. ¿Sí? Cuando estén estresados, cuando estén cansados, busquen la manera de ejercitarse, de salir a caminar, de salir a correr. De hecho, hoy fui a correr 10 kilómetros antes de esta clase y tenía un espacio de 1 hora para hacerlo y lo hice, mis hermanos. ¿Por qué? Porque eso me ayuda. Ya estaba muy cansado, trabajé todo el día en oficina y eso me desestresó. ¿Sí? El ejercitarse, el comer saludable, mis hermanos, por favor, coman saludable. ¿Sí? Duerman bien, mis hermanos, no se desvelen, no, por favor, hermanos, el desvelarse les trae un cansancio terrible. Traten la manera de dormir sus 7 horas, 6 horas mínimo, ¿verdad? Descansen. Cuando hay tiempo, cuando hay necesidad, cuando uno ya está agotado, descansen, hermanos. Yo a veces estoy agotado, hermanos, y a veces que me toca hacer algo en la iglesia y yo la otra vez apagué la luz de mi oficina ahí en la iglesia y me fui a dormir 10 minutos, hermano. Y eso me rehabilitó otra vez mis energías y a trabajar. Pero hermano, hay que descansar. Cuando hay que dormir, duerman, cuando hay que tomar la siesta, hay que hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso les ayuda a seguir adelante y a tener una mente descansada. Y aquí, bueno, tengo una pequeña frase, dime lo que comes y te diré quién eres. Bueno, por último, lean, mis hermanos, esos ejercicios mentales de la lectura, de educarse. Los felicito por estar en este programa en Naila. Qué bueno que están en la universidad. Los motivo a seguir adelante. Si pueden estudiar en el SDP, en un programa del bíblico, sería genial, mis hermanos. Nunca dejen de aprender. Escriban, hermanos, traten la manera de escribir. A veces yo me pongo a escribir algunas cosas. Bueno, escribo mis sermones, ¿verdad? Y me encanta mucho poder hacerlo. Aprendan nuevas habilidades, así pueden aprender otro idioma, sería genial, música, no sé, otras artes. Ejercitar tu mente es también leer, jugar ajedrez, tener juegos así de pensar, ¿verdad? Que nos ayuda mucho. Y cuiden su cerebro, mis hermanos. Cuiden de toda la basura que está en las redes sociales, en las series, en todo este mundo, mis hermanos, hay tanta maldad y cuando uno permite llenar su mente de toda esa basura, nos trae serias consecuencias, serias consecuencias. Hay gente que se echan maratones de series y con cosas que no tienen ningún sentido. Y yo prefiero ocupar mi tiempo en cosas productivas. Así que mis hermanos, pues esta fue la clase de hoy. Que Dios les bendiga grandemente. Nos pasamos ahí unos minutos, pero fue por la cuestión esta de las presentaciones. Y para mí, hermanos, fue un gran privilegio estar con ustedes, conocerles y saber que algunos de ustedes van a viajar a Panamá y pues allá estaremos pasando un tiempo muy especial con ustedes. Va a ser algo inolvidable y pues este es uno de los eventos donde vamos a salir del país y ya vendrán otros. Por ahí he estado siendo como motivado para ir a hacer un tour, mis hermanos, allá en la Universidad Lee y poder estar, mis hermanos, donde inició la Iglesia de Dios a nivel mundial. Entonces, mis hermanos, vayan preparando ahí sus visas americanas, vayan a solicitarlas, tengan fe que Dios les va a proveer esa visa y podamos hacer esos viajes ahí como generación emergente. Gracias, hermano Bill, que Dios les bendiga grandemente.